de Amevea. Les doy la cordial bienvenida para este primer webinar virtual que va a estar a cargo de nuestro querido colega Víctor Palomino, el doctor Víctor Palomino. Él es hijo de un gran colega también conocido, el doctor Antonio Palomino, por el cual derrama muchas lágrimas cada vez que lo escucha. Así que en esta oportunidad lo hemos invitado y nos va a hacer una presentación sobre astrovirus. Él es sanmarquino, como bien saben todos ustedes. Él trabajó en Redondos como administrador de granja. Después de ahí entró como representante comercial a la empresa Corincer. Igualmente como representante comercial y servicio técnico empezó a trabajar en PISA-PIX. Después estuvo como asistente de laboratorio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Okay? De ahí empezó a ser su estudiante de maestría en la Universidad de Georgia en Athens. Estuvo como investigador senior en Lohmann Animal Health. También como operador senior en producción de vacunas de tejido celular en el ANCO Lohmann Animal Health. Como becario postdoctoral en la Universidad de Calgary. Y estudiante de doctorado también en la misma universidad. Y bueno, ahora está trabajando como microbiólogo y biólogo en el Instituto de Tecnología Avícolas Aplicadas en Canadá, en el país de Canadá, ¿correcto? Él nos va a hacer una presentación sobre el tema de astrovirus, un tema bastante, bueno, ya lo conocen algunos, pero es un tema novedoso dentro de todo. Ok, te doy paso entonces, Víctor, para que puedas darnos tu presentación. Como bien saben todos ustedes, perdón, al final de la charla ustedes pueden enviar sus consultas mediante el chat, ¿correcto? Y el doctor Víctor Palomino estará atento para las respuestas respectivas. Ahora sí, adelante, Víctor. Comienza tu presentación. Gracias. Listo. Muchas gracias, muy agradecido a la directiva de Amevea y al doctor Talavera por la invitación. Y bueno, les tengo acá el tema de recombinación de aislados de astrovirus de pollo obtenidos en caso de síndrome de pollo blanco, ¿no? Primero quisiera comenzar con un poquito de la industria avícola en Alberta, Canadá, que es donde me encuentro. El clima, que aquí la mano de obra, el alimento y las regulaciones encarecen mucho la producción de pollo broiler. Producir un pollo broiler aquí en Canadá es mucho más caro que en Perú y en Estados Unidos, ¿no? Las dietas son basadas en trigo, que tiene menor energía que el maíz. El clima en Caldo de Alberta es también bastante distinto al de ustedes. El que tenemos en Perú, en Lima. Aquí es más o menos unos 1050 metros sobre el nivel del mar y cerca de las montañas rocosas, ¿no? Entonces, el invierno oscila entre menos 15 a menos 5 grados, pero los días más fríos están pues a menos 30 o a menos 40 grados. Aquí una fotito de un día particularmente frío. Y el verano oscila entre 20 a 25 grados y a veces llega hasta 35 grados. Entonces ustedes ven que en estas tierras pues uno tiene unas variaciones de calor, temperatura bastante altas, que van de menos 40 a más 35, o sea, casi 75 grados de diferencia. Es muy difícil producir pollo en estas condiciones si no es con climas controlados, ¿no? La humedad relativa también es bastante distinta. En el caso de Lima, por ejemplo, va de 81 a 85.5%. Pero en estas zonas pues es 40.7 a 55.3, es bastante seco, es una sierrita básicamente, como un poquito más arriba que Chosica, sería más o menos un ejemplo del que ustedes pueden tener más cercano, ¿no? Las rocosas aquí, como ustedes pueden ver, hermosa cadena montañosa y bueno, pues la vegetación que es bastante como que seca en otoño. Entonces acá tenemos una foto de producción en Canadá, en Alberta. Como ustedes pueden ver, es una crianza tecnificada con comederos automáticos y luces automáticas, bebederos automáticos también. Lo interesante es que la forma de producción muchas veces consiste en galpones de doble piso. Ustedes pueden ver este primer piso y el segundo piso aquí. Y cuando cae la nieve, pues muchas veces tienen que limpiar toda esa nieve, al menos
hasta tener acceso al silo de alimento, y usualmente lo que uno ve en el campo es que todo el resto del lugar pues no está limpio de nieve, ¿no? Sino que se va acumulando hasta que llega el calor y se derrite. Otra cosa interesante con respecto aquí es que Alberta es el único lugar, provincia, que está libre de ratas. No hay ratas aquí. Una cosa muy interesante que yo noté el primer mes que vine fue un keychain, un llavero de un técnico que tenía la forma de una rata. Yo le digo, ¿una forma de una rata? ¿Por qué tienes eso? Qué interesante. No, lo que pasa es que esto nos lo da el gobierno. Como nadie sabe lo que es una rata, entonces nos dan esto para, si se parece a esto, tiene que llamar a este número de acá, 1-800. Muy interesante. Me hubiera gustado poner una foto, pero lamentablemente no la encontré. Entonces, haga su parte, aquí reporte si ve una rata. Entonces, acá está la imagen de la rata. Si ve una rata, mande un email o una foto a este número o a esa dirección, ¿no? Quería mostrarles esto, muy interesante. El precio del pollo aquí es bastante caro, una vez más. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, 850 gramos de carne de pollo, pecho, $11 canadienses, que viene a ser más o menos 2.8 dólares soles al cambio, ¿no? Entonces, bastante caro. Acá vemos pues una imagen más o menos de lo que es la producción en Canadá. Entonces, la producción de pollo broiler en Canadá básicamente se concentra en dos lugares. El 60% de la producción va a Ontario y Quebec, y las provincias del oeste, que básicamente es donde hacemos investigación con el grupo de la Universidad de Calgary y del instituto, son Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, y estas cuatro provincias tienen 26.6% de la producción. Ahora, como ustedes pueden ver, son grandes extensiones de tierra, entonces la crianza tecnificada muchas veces tiene bastante distancia una de otra, ¿no? Además, por regulaciones, acá en Canadá lo que se hace es, se bota toda la cama usada y se reemplaza con nueva cama. Entonces, eso muchas veces ayuda al control de las enfermedades. Sin embargo, los mayores problemas que hay sanitariamente son enfermedades verticalmente transmitidas. Entonces, la industria avícola canadiense es un importante contribuyente a la economía canadiense. Esta es una pequeña tabla que preparé para hacer una comparación más o menos entre Canadá y Perú. La población es similar. El mercado broiler por año, el valor es más o menos de 19 millones de soles. En el caso de Perú es cerca de los 10 mil millones, perdón. Y acá es cerca de los 19 mil millones. Entonces, el consumo de pollo per cápita al año en Canadá es 35 kilos y en Perú es 50 kilos. Entonces, la diferencia aquí es que acá se consume más también carne de cerdo, se consume más carne de pavo, entonces hay cierto reemplazo, ¿no? Ahí. Entonces, se produce bastante menos pollo que en Perú. Entonces, ¿por qué es que entonces tiene más valor a la industria? El precio del pollo es caro principalmente porque no hay libre mercado aquí. Es un sistema de control de precios. Entonces, se reúnen varias asociaciones, fijan cuánto va a ser la producción, el consumo per cápita, más o menos, y ajustan la producción a ese consumo. Entonces, el precio siempre se mantiene oscilante, pero dentro de un rango bastante delgado. Entonces, se planifican las crianzas al menos con un año de anticipación. Cada granjero compra una cuota que viene a ser un derecho que le permite producir un número de kilos al año. Entonces, esto hace que el sistema se afecte por cualquier evento que afecte la carga de pollo bebé. El incremento de la condena en planta de procesamiento también es un problema. Entonces, enfermedades como encefalomelitis aviar, reovirus, que trae condena a las patas, por ejemplo, e incremento de infecciones secundarias, celulitis, ¿no? Calidad de pollo bebé son problemas fuertes, ¿no? Entonces, también que no hay grandes integraciones. Acá el poder básicamente lo tienen los granjeros, y entonces muchas veces eso genera que haya roles y los actores estén un poquito desconectados, ¿no? Muy bien, entonces ahora les quiero comentar
esta investigación en particular. Este fue un paper que publicamos hace muy poco, el 28 de septiembre del año pasado. Entonces, en este paper nosotros encontramos evidencia de recombinación en astrovirus de pollo, ¿no? En unos aislados que encontramos en casos de síndrome de pollo blanco. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Como ustedes saben, el astrovirus de pollo es el agente del síndrome de pollo blanco, con brotes recientes en muchas provincias de Canadá. Es un virus RNA pequeño, es entérico, no envuelto, por ende muy difícil de desactivar con desinfectantes y de sentido positivo, una hebra. Esta es una foto representativa de humano. Entonces, en el pollo hay dos astrovirus descritos. Uno es el virus de la nefritis aviar, el cual infecta a muchas especies aviares, no solamente el pollo, y el otro es el astrovirus del pollo. Tiene dos grupos antigénicos mayores, esto determinado por la proteína de cápside, que es el gen ORF2. Entonces tenemos el grupo A con 3 subgrupos, el A1, A2, A3, y el B con 4 subgrupos, 1, 2, 3, 4, ¿no? El genoma es más o menos de 7.500 nucleótidos y codifica básicamente 3 proteínas, ¿sí? Entonces una proteína no estructural, que es el ORF1A, que es este aquí, ORF1B, que es la polimerasa del virus, y ORF2, que es la proteína de la cápside. Es esta de aquí, es la que produce esto acá, la que recubre todo el virus, ¿no? Entonces la proteína de la cápside estimula la inmunidad protectiva, de la misma forma que en el caso de los coronavirus, la proteína espiga también estimula la inmunidad protectiva, ¿no? Entonces todavía hay mucha investigación aquí si esta proteína es la causante de la presentación de una enfermedad u otra, o determina patotipo, no se sabe aún, pero la investigación está ahí, en curso, ¿no? Probablemente la mayoría de estos astrovirus son apatogénicos, con pocas cepas patogénicas, de la misma forma que encontramos lo que vemos en el reovirus aviar, ¿no? La evidencia que vemos en el campo sugiere una transmisión vertical, pero no hay un estudio que lo haya probado aún. Esta no es una enfermedad nueva. Reportes de la enfermedad y síndrome de pollo blanco se ven desde los 80 en Países Bajos y también en Canadá, en el área de Ontario. Entonces, tiene 3 presentaciones esta enfermedad, esta infección por este virus. Básicamente, uno que vendría a ser síndrome de retraso de crecimiento o Ranting Stunting, RSS, enfermedad renal y gota visceral y síndrome de pollo blanco. Entonces, vamos a ir cada una de esas. Entonces, síndrome de retraso de crecimiento, estos astrovirus han sido asociados a Ranting Stunting, producen enteritis, problemas en crecimientos. Hay otros virus implicados, reovirus, rotavirus también. Afecta a pollos jóvenes. Usted puede detectar usualmente en la primera semana, entre los 6 y 12 días. Hay unas fotos que publicó el doctor Rosenberger en el año 2012, en los cuales él probó experimentalmente unos astrovirus aislados de campo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá el intestino cómo está, las paredes del intestino están delgadas, translúcidas, ¿no? Y con contenidos pues acuosos y con espuma, ¿no? Y también esta clásica presentación de pasty vents, que vendría a ser cloacas sucias, ¿no? Entonces uno encuentra quistes intestinales, eso es bastante clásico de ver en histopatología, vellosidades intestinales reducidas y alteraciones que reducen pues básicamente la absorción de nutrientes, ¿no? Entonces uno encuentra enteritis, diarrea, debilidad, por ejemplo. El problema aquí son los altos números de sacrificios, porque estos animales que se encuentran con estos cambios pues no van a ganar peso, entonces uno tiene que sacrificarlos, y también la baja uniformidad del lote. En el caso de la enfermedad renal y gota visceral, acá pueden ver ustedes algunas fotos. Estos riñones parecen como que estuviesen producto de una intoxicación, ¿no? Fuerte, pero también usted encuentra gota en la parte del pericardio y riñones inflamados, ¿no? Entonces, una severa enfermedad de riñón de pollo en la primera semana. Los brotes pueden tener hasta 40% de mortalidad, pertenecen al grupo antigénico B3 y se presentan, pues, afortunadamente en India y en Medio Oriente solamente. No han habido casos reportados en las Américas, ¿no? Y tenemos el síndrome de pollo blanco. Usualmente, ¿cómo se ve esto? Los lotes reproductores susceptibles
entre 25 a 45 semanas pueden reportar o no una baja en producción de huevos, hasta un 20% se ha visto, pero un promedio de un 5 o 10% te demora unas 2 semanas antes de volver a la normalidad. No se afecta la fertilidad, pero la incubabilidad baja entre un 4% y un 50%. Entonces, los huevos incubados en este periodo no tienen buen nacimiento usualmente. La mortalidad se ve alta, especialmente a mediados del proceso de incubación, entre 8 a 10 días de incubación. Y también hay mortalidad tardía, ¿no? Pollos muertos o débiles en la bandeja de la nacedora. Ustedes pueden ver un caso que tuvimos gracias a Poultry Health Services. Esta es una práctica privada. Entonces, los clientes envían casos y en una coordinación con la universidad y con el instituto, pues vamos y nos encargamos de estas muestras, ¿no? Entonces, usted encuentra muchos pollitos con plumaje blanco, hígado de color verde brillante, acá no se ve muy bien, pero luego lo vamos a ver. El hígado también hojaspeado con edema subcutáneo, contenidos intestinales acuosos o espumosos, ¿no? El saco vitelino usualmente no es absorbido, no está usado. Entonces, acá pueden ver ustedes un pollito más o menos normal, amarillo, y otro, pues, evidentemente blanco, ¿no? Entonces, encontramos que acá hemos visto más o menos 2 casos clínicos en los cuales hemos podido aislar astrovirus de los hígados, de los pollos afectados. El primero tiene que ver mucho con la incubadora. Entonces, este es un caso clínico tipo, ¿no? Básicamente, pollitos broilers recién nacidos en mortalidad embrionaria son enviados al laboratorio de diagnóstico, nacimiento con baja viabilidad e incubabilidad. Al investigar, el otro reproductor tiene 28 semanas de edad, recién entra a producción, tiene 81% de fertilidad, incubabilidad de 68.9, debería ser 84%, una caída de 15% más o menos, incremento de la ventana de nacimientos, los pollitos se toman más tiempo en nacer, y bueno, al final pues se tuvo que sacrificar aquí el 2% del nacimiento. Pollos deprimidos, no alertas, limitado movimiento. De los sacrificados, un 90% tienen un plumaje blanco. Entonces, acá pueden ver pollitos amarillos, pollitos blancos, ¿no? La diferencia ahí está bastante patente, pero estos pollos aparentemente normales también no se ven completamente, no están completamente saludables, se puede decir, ¿no? Alertas, ¿no? Entonces acá tengo un video que no sé si se puede mostrar, pero si no, podemos hacerlo así. Acá pueden ver un pollo blanco y acá unos pollos amarillos, pero igual no se ve que estuviesen pues, completamente alertas, ¿no? El comportamiento de un pollo pues, está completamente saludable. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vamos a ver acá, ¿sabes? Bien. Bien, a la necropsia entonces vemos, una vez más, estas fotos son compartidas por la práctica, por Health Services. Pollo blanco, por ejemplo, estos hígados verdes, ¿no? Hígados verdes, contenidos intestinales, las paredes intestinales bastante débiles, bastante ya friables. La yema poco usada aquí y una cantidad de edema que hay en los tejidos también, ¿no? Las fotos de arriba son de pollo blanco nacidos y las de acá son de mortalidad, ¿no? Embrionaria tardía, ¿no? Entonces igual, ustedes pueden ver acá estos hígados que están pues macizos al tacto, de color distinto, color verde, y con áreas de necrosis, ¿no? La parte de la yema también un poco usada, un color así distinto, ¿no? Igual los hígados también aquí. Y tenemos que cuando cogemos esos hígados y los enviamos a histopatología, en este caso estos hígados de pollo de un día, analizados por la doctora Marina Brachi y Emily Martin de la Universidad de Guelph, colaboradoras en el paper, encontramos pues que hay heterófilos y macrófagos en la circulación porta, y esto es clásico, estos ductos biliares proliferativos con epitelio cuboidal, ¿sí? Y la bilis que está atrapada en estos ductos, ¿no? Igual acá, bilis atrapadas en lúmenes de canalículos biliares. Entonces, ese color verde que se ve en las fotos, ese color está dado por la bilis atrapada en el hígado. Entonces,
Eso es bastante característico de astrovirus, de acuerdo a la doctora Brash de Guelph. Entonces, este es el segundo caso clínico. Muy interesante. 84 pollos broiler de 3 a 6 días de edad son recibidos por casos de alta mortalidad primera semana. Algunos pollos con indicios de plumaje blanco. Completamente, pero ahí como se ve un poquito blanco ahí. 0.25% de mortalidad diaria por los últimos 2 días. Baja uniformidad. Mayoría de aves tienen infección de saco vitelino y evidencia onfalítica. Entonces uno dice, bueno, pues es una infección bacteriana. Sin embargo, hay algunas aves con riñones inflamados y pálidos, con hígados con manchas claras. Presencia de contenido espumoso en los ciegos. No se obtuvo información de planta de incubación. Quisieron manifestar mayor cosa. Entonces, el diagnóstico diferencial, uno piensa, bueno, pues, ¿qué es lo que veo acá? Entonces, HCI, que es un problema aquí, onfalitis bacteriana, ¿qué otras cosas? Ranting stanting, astrovirus. Entonces, esto fue lo que uno encuentra con un pollo así como que es un poquito blanco acá. Y pues en la necropsia, estos ciegos pues, con contenido espumoso, acuoso, dilatado, ¿no? Y el hígado, no se ve acá la foto, evidentemente, pero el hígado también con unas ciertas áreas de necrosis, ¿no? Entonces, ¿cómo se controla el síndrome? No hay tratamiento, no hay vacuna disponible. Básicamente es paliativo, incremento de desinfección y descanso sanitario en reproductoras, bioseguridad, monitoreo serológico. Hay un kit de BioCheck que chequea el grupo B de los astrovirus. Básicamente lo que se hace, lo que hace en la industria es cama de lotes positivos es transferida a lotes de reemplazo, ¿no? Los riesgos de bioseguridad obviamente son importantes, uno tiene que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Lotes de reemplazo se vuelven seropositivos 2 semanas después y están protegidos durante toda la producción, ¿no? Interesantemente, en muchos casos de granjas reincidentes, ya uno más o menos tiene una idea de qué granjas pueden tener el problema. Entonces, aquí es donde cobra mucha importancia la comunicación entre el área de reproductoras con área de incubación para el manejo apropiado de brote. Entonces, uno ya está monitoreando, uy, tuve una baja acá de producción, de repente es esto, entonces comunica a incubación, oye, mira, el lote tal, de repente vas a tener un problema ahí con ventana de nacimiento, con mortalidad embrionaria, a mitad mid-mortality, ¿no? Entonces, a la mitad del periodo de incubación, entonces ya se van organizando las cosas, ¿no? Entonces, sobre estas circunstancias, nosotros tuvimos 2 preguntas de investigación. La primera es, ¿cuál es la diversidad encontrada de 14 secuencias de astrovirus obtenidas en estos casos, ¿no? Que es el trabajo que está publicado. Entonces, la hipótesis aquí fue que casos asociados a síndrome de pollo blanco con presencia de astrovirus del grupo B, porque el grupo B ha sido históricamente el que más casos ha tenido de síndrome de pollo blanco. Hay solamente una descripción de un grupo A3 que ha causado pues, este síndrome de pollo blanco, pero aparte de ese no hay nada más. Objetivo, caracterización de los aislados de astrovirus usando secuenciamiento de nueva generación como herramienta para estudiar la diversidad genómica del virus obtenido en el oeste de Canadá, ¿no? Ahora, la segunda pregunta es, ¿son estos aislados patógenos? ¿No? Y esto acá es un manuscrito que estamos desarrollando y que vamos a publicar a mediados de este año. Caracterización molecular. Los 14 viruses fueron identificados usando PCR en tiempo real y pasajeado 3 veces en hepatocito de pollo, de embrión de pollo. Los sobrenadantes los centrifugamos por 30 minutos a 4 grados centígrados, los filtramos y los enviamos, los convertimos, extrajemos el RNA y lo convertimos a DNA cíclico y lo enviamos a la Universidad de Montreal para su análisis, ¿no? Entonces, estos son detalles técnicos. Nosotros usamos este aislado en particular, obtenido en la Universidad de Georgia, la doctora Sellers publicó esto, y mapeamos todo hacia esa publicación, hacia ese como que genoma patrón, ¿no? Entonces, esta es una lista de los 14 aislados que tenemos. Entonces, ustedes pueden ver acá el número de aislado, pueden ver el nombre, el código que reciben al momento de ser ingresados en el sistema. El origen, si es hígado, intestino, ¿no? La provincia, básicamente 2 provincias hemos muestreado, Alberta y Saskatchewan. La edad reproductora, que varía entre las 28 semanas y las 40 semanas, ¿no? Y edad de pollito, ¿no? O
variedad del embrión, cual fue obtenido. Entonces, podemos ver que en el caso clínico, pues, lo común es baja en producción, pobre incubabilidad, pobre viabilidad, lento crecimiento, pobre incubabilidad, incremento de sacrificios. Y eso es básicamente sacado de la lista que hace el productor al momento que ingresa el caso, ¿no? Y el veterinario también al momento que coge la llamada e ingresa el caso. Entonces, ahí estamos. Entonces, un caso acá que tuvimos de 6 días, interesantemente. Este es lo que detectamos en el campo, ¿no? La fertilidad igual a veces no se ve muy afectada, pero la incubabilidad sí resulta bastante golpeada, altos sacrificios, ¿no? Bien, entonces este es otro detalle técnico, usamos esta biblioteca en particular y generamos 4 árboles filogenéticos. Entonces, uno que contenía el genoma completo, en el cual incluimos 24 secuencias, 14 propias y 10 del banco genético. Y acá usamos pues un alineamiento con MAF, que es lo que se usa para genomas de virus, genomas grandes de laringotraquitis, por ejemplo, que hace la doctora García, los hace con MAF, ¿no? Y luego un análisis filogenético con de máxima similaridad, maximum likelihood. También, entonces, una vez que hicimos el genoma completo, hicimos cada uno de los genes, ¿no? Entonces, ORF1A, aquí incluimos las 24 secuencias, 14 propias y 10 de GenBank. ORF1B, también 24 secuencias, 14 propias y 10 GenBank. Y en el caso del ORF2 encontramos muchas más secuencias porque básicamente esta es la proteína más importante del virus. 52 secuencias, 14 propias y 38 de GenBank, ¿no? Esta es un resumen de todas las secuencias que estudiamos. Aquí en la parte superior ustedes pueden ver las secuencias de este trabajo, de este estudio. Este grupo de secuencias han sido secuencias de virus totales que ya estaban en la literatura. Y acá podemos ver algunas de China, CN, China. Podemos ver algunas de Estados Unidos también. Georgia 2011, CKP5 y Chicken Astrovirus, estas de acá fueron publicadas por Khan en 2018, que viene a ser un estudiante de la doctora Sellers en la Universidad de Georgia. ANANT es publicado por Patel. Esta es una secuencia responsable de esos riñones tan horribles que vieron, de la enfermedad de la gota. Y estos de acá son otros virus, ¿no? Este de aquí es el A3 de Polonia, y estos dos de acá son de China, y este de aquí, el 4175, es uno que nunca fue publicado, pero que fue introducido al GenBank por el doctor Zavala. Entonces es cuando el doctor Zavala está en la Universidad de Georgia. Y estas otras secuencias también fueron incluidas en el estudio, en la parte solamente del estudio del ORF2, y esto porque fueron publicados por la doctora Victoria Smith, una investigadora de Gran Bretaña, y también por el PDRC, ¿no? Que es la Universidad de Georgia, básicamente. Entonces, ¿qué encontramos? En los árboles filogenéticos, genoma completo. Bueno, en estos resultados vamos a ver 4 árboles, ¿sí? De nuevo, genoma completo, 24 secuencias. El ORF1A, 24 secuencias. Esto es una proteína no estructural, no se sabe exactamente qué es lo que está haciendo, pero hay investigaciones que se están trabajando en esto. El ORF1B, que es la polimerasa viral. El ORF2, que es la proteína diana para los anticuerpos neutralizantes, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver el árbol filogenético de nucleótidos considerando el genoma completo. Ahora, yo sé que este árbol puede ser un poco complicado si es que uno lo ve por primera vez, pero lo que quiero mostrarles es que todas estas secuencias en rojo y en negrita resaltadas corresponden a los virus estudiados en nuestro estudio, ¿no? Entonces, los dos básicamente están en una sola área, nacen de dos ramas aquí, están bastante cerca, y básicamente uno puede dividirlas incluso en 2 subgrupos aquí. Y acá también están unos viruses de Estados Unidos, ¿no? Publicados por la doctora Sellers. Entonces están bien bonitos, agrupados ahí, ¿no? Cuando vemos
el árbol filogenético para la proteína cápside, el ORF2, vemos algo bastante similar, pero no igual, interesantemente. Entonces, todas nuestras secuencias se encuentran bastante juntas unas de otras, entonces igual, unidas en un grupo aquí y en otro grupo acá, pero interesantemente esta vez las secuencias de Estados Unidos están en el medio, ¿no? Y cuando analizamos los árboles filogenéticos del ORF1A y el ORF1B, que es la polimerasa viral, encontramos que no están agrupados de la misma forma. Ustedes pueden ver que las partes rojas, por ejemplo, están, por ejemplo, en este caso, está bastante cerca de este B2, que está en color verde, aislado de Estados Unidos por el doctor Sabana. Y entonces acá también hay otro verde, y acá está el de la India, a la mitad, ¿no? Entonces, estos dos están acá, mientras que los grupos de virus que estudiamos están pues distribuidos en medio de esta organización, ¿no? Igual en el caso del ORF1B, no están tan agrupadas, tan finamente agrupadas como lo estaban en los árboles anteriores, ¿no? Aquí, 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 aquí y aquí. Entonces, esto de aquí nos hizo pensar que quizás habrían evidencia sugerente a recombinación viral entre astroviruses de diversos grupos, ¿no? Entonces, encontramos 12 eventos de recombinación validados por 6 de 7 algoritmos con este software en particular, RDP5, ¿no? Entonces, aquí vemos cada uno de estos eventos en los cuales pues se encuentra, el programa sugiere un recombinante y 2 padres, ¿no? Entonces, para poder ver esto mucho mejor, nosotros usamos otro programa llamado Simplot, y el análisis que hicimos se llama Bootscan, en el cual podemos ver más o menos cómo pudo haber sucedido eso, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que hay un posible recombinante, el 190981 de Saskatchewan, Canadá, que lo vemos aquí, ¿no? Y otros 3 viruses. Este aquí de Estados Unidos, los otros 3 de Estados Unidos. Este aquí pertenece al grupo B4, igual que este aquí. B2 y B2, ¿no? Entonces vemos que el virus recombinante 190981 tiene partes de estos 3 virus, es como un pequeño Frankenstein, si quiere, ¿no? Entonces coge el rojo de este grupo, de este virus B4, coge un pedazo del B2, coge un pedazo del otro B2, del otro B2, del otro B2, del otro B2, y por último se queda con la cápside de este virus, Chicken Astrovirus, aislado, descrito en 2014, ¿no? Ahora, lo que es muy interesante es que estos 3 viruses, al menos cuando fueron descritos de casos con ranting stante, ¿no? Y ahora estamos encontrando aquí en un caso de síndrome de pollo blanco. Entonces, tratamos de ver qué otros casos habían y encontramos 7 viruses distintos con evidencia de recombinación, ¿no? Entonces, estos 7 viruses están aquí y son de nuestro estudio son al menos 2, y encontramos también viruses de la India, por ejemplo, posiblemente sea un recombinante también, viruses de la China y también de Estados Unidos que podrían tener cierta recombinación también. Entonces, ¿cómo vemos? ¿Qué utilidad tiene este campo? ¿Qué conclusiones uno puede sacar de esto? Bueno, todas las secuencias obtenidas de casos con síndrome de pollo blanco en Alberta y Saskatchewan fueron clasificados en el grupo B4 con el GCAPSI del ORF2, ¿no? Entonces, esto acá es beneficioso para la industria porque de desarrollarse una vacuna sabemos que va a funcionar contra el desafío, ¿no? La distribución de secuencias en árboles filogenéticos del ORF1A y el ORF1B no coincidieron con árboles del ORF2 y el genoma completo, ¿no? Entonces, esto de aquí sugiere evidencias de recombinaciones. Y esto orienta nuestro trabajo futuro, ¿no? ¿Qué aplicabilidad tiene esto? Entonces, vemos que estos viruses, astrovirus recombinantes obtenidos de casos de pollo blanco, pueden también tener fenotipo de ranting stante. Un modelo de desafío, en todo caso, podría tener en consideración
tratar de medir la mortalidad embrionaria y la ganancia de peso también, ¿no? Y estos experimentos ya los realizamos, como dijo la doctora Mónica Alba, nosotros presentamos este trabajo en la AAAP y ahora estamos ya finalizando el procesamiento de las muestras y planeamos pues publicar a mediados del 2021 este trabajo, ¿no? Entonces, solamente acá para terminar estas ideas, yo he estado siguiendo algunas publicaciones y he visto que hay mucho trabajo de astrovirus en Brasil, lo cual me hace pensar que hay bastantes casos también en Brasil. Entonces, es interesante ver que si Brasil está comenzando a tener casos, entonces, interesantemente, yo creo que existe una probabilidad muy alta que se comiencen a ver estos casos también en Perú y en otros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, quisiera agradecer al Laboratorio Karim, todos mis compañeros en armas, acá en el laboratorio, mi comité de PhD, el doctor Faisal Karim, Frank Van der Meer, Holly Sellers y el doctor Darko Mitevsky, la práctica Public Health Services, el instituto en el cual estoy trabajando ahora bajo el doctor Tom Inglis, la doctora Victoria Smith, la Universidad de Calgary, la Universidad de Guelph, la doctora Marina Brash, Emily Martin y la doctora Provost de la Universidad de Montreal, ¿no? Y mis organismos de financiación, Alberta, MyTax y el instituto también, ¿no? Y Poultry Health Services. Estos son mis compañeros allá en la universidad, que ya los dejé hace poco. Y bueno, quería preguntarles, ¿tienen alguna pregunta, no? Todo ha quedado claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por tu excelente presentación sobre este tema de astrovirus. Vamos a esperar que la concurrencia, si tuvieran algunas consultas, pudieran hacerlo a través del chat. Ya nuestra asistente ya les ha avisado de que pueden hacer sus consultas a través del chat. Así que los esperamos. Bueno, Víctor, gracias por tu participación. Relativamente, bueno, si bien es cierto, tú dices que ya tiene tiempo ya, pero en pocos países, si no me equivoco, en la India y otro más mencionaste. Y bueno, lo resaltante es que me dices que no hay tratamiento y no hay tampoco vacunas. Es importante saber el grado de infección que pueda tener esta enfermedad y modos de contagio al respecto. ¿Tienes algunas observaciones al respecto? Sí, lo que hemos visto, y robando unas frases del doctor Zavala, esto es lo que creemos que pasa, no lo que sabemos que pasa, es que los lotes de reproductoras se infectan por primera vez durante producción, y esto es lo que causa pues que la incubabilidad baje de esa forma, ¿no? Entonces creemos que el virus es bastante embrioletal y de alguna forma cuando hay transmisión vertical, ¿no? La transmisión vertical no ha sido probada aún, pero pensamos que ocurre de alguna forma. La seroconversión evita que haya mortalidad embrionaria y hay un cierto punto de quiebre, si quiere, entre la mortalidad embrionaria y el nacimiento de pollos blancos también, y el nacimiento de pollos amarillos, pero con síntomas de ranting stunting. Entonces, vemos que hay eso, ¿no? Esto es un virus entérico, entonces uno tiene que tener en cuenta que si seguimos lo que ocurre en reovirus, por ejemplo, un mínimo de la población de pollos bebé está infectada y luego la infección continúa hacia todos los demás susceptibles, ¿no? Entonces creemos que esa es la forma en la cual este virus se propaga. Interesantemente no hay vacuna y el problema pues no es tan generalizado como para que exista una vacuna comercial, pero interesantemente tampoco hay una vacuna autógena.
Y entonces, y esto es porque el virus, aunque nosotros lo hemos aislado de hepatocitos y todo lo demás, es difícil llevarlo a títulos altos de forma que se pueda usar para una vacunación en masa, ¿no? Eh, Básicamente, en los estudios de desafío que hicimos, casi no diluimos el virus, porque no llegábamos al número adecuado de viriones. Entonces, ahí el tema. Ok, me está llegando por WhatsApp también algunas preguntas. Me dicen si la astrovirosis es una infección primaria o asociado a condiciones como inmunosupresión. Sí, yo pienso que la inmunosupresión obviamente puede resaltar muchas cosas y puede ser que el brote sea mucho más extenso y moderado y severo de lo que podría ser. Nosotros hemos hecho algunos estudios eh, con un desafío innovo y lo que hemos visto es que hay una diferencia entre mortalidad embrionaria entre diversos aislados, ¿no? Entonces, también hemos visto que hay otros aislados que prefieren o se ven mucho más signos clínicos en pollo nacido. Entonces se ven esas cloacas sucias que les mostré en el doctor Rosenberg. Déjame ver si están por acá. Estas cloacas aquí. Eso se ve bastante, ¿no? Entonces, lo cual implica que pues hay un cierto patotipo ahí, ¿no? Como una mezcla ahí entre White Chicken Syndrome, mortalidad embrionaria y Ranting Stunting, ¿no? Quizás algunos casos de Ranting Stunting incluso sean, pues, perdón, algunos casos de síndrome de pollo blanco luego se amplifiquen o continúen con ciertos rasgos de Ranting Stunting, ¿no? En el campo. Ok, gracias, Víctor. Una pregunta del doctor Paulo Raffi. Sí. Bueno, te envía felicitaciones, una excelente presentación. Y Gracias. lo que consulta es cómo se da la inmunidad en las reproductoras. Yo veo ese síndrome en Brasil desde el 2012 y después de 2 semanas los pollitos blancos ya no se ven más. Claro. Eso tiene que ver con la seroconversión, creemos. Vemos que esas 2 semanas se repiten en el caso de exposición controlada por movimiento de campo, ¿no? En el caso de las granjas con recurrencia de síndrome de pollo blanco, lo que hacemos con mucho cuidado es, porque no hay vacuna, ¿no? Básicamente, coger un poco de cama del lote que está saliendo y ponerlo pues en un lote joven cuando son movidos a la nueva área. Entonces, después de 2 semanas uno puede detectar seroconversión. Entonces, eso sigue esta línea de pensamiento, básicamente. Creemos que es la seroconversión la que evita que salgan estos pollos blancos. Esto es algo parecido a la inmunidad de rebaño. Sí, inmunidad de rebaño, básicamente. Sí. Ok. Inmunidad de rebaño, Ok. si quiere, hay algunas cosas, sin ensuciar las aguas, hay algunas cosas que copiar o que se repiten de otras enfermedades de transmisión vertical, como por ejemplo micoplasma. El micoplasma también es muy embrioletal. Entonces uno ve que los pollos comienzan a sobrevivir cuando ya hay una seroconversión. Entonces, también seroconversión es importante en ese enfermedad para poder tener la viabilidad o la sobrevivencia del pollo. Ok, otras preguntas. ¿Los pollos sobrevivientes llegan a tener buena pigmentación? ¿Y por qué razón los pollitos presentan el aspecto blanco? Sí, no todos los pollos que no tienen aspecto blanco están completamente alertas. Hay algunos pollos de coloración amarilla que no están deprimidos, ¿sí? Lo del plumaje blanco no podemos saberlo con exactitud. Hay algunas hipótesis que han aparecido por allí. Básicamente, lo que se piensa que ocurre es que hay una falla
en el transporte de pigmentos hacia las plumas. Entonces, eso es algo que se ve cuando hay infección de los pollos alrededor del día 5 de incubación, pero interesantemente no se ve ya cuando hay infección de los pollos a partir del día 14. Entonces tiene que ver mucho con desarrollo del pollo, ¿no? Pero es interesante ver que no todos los pollos, obviamente es bastante gráfico eso de mostrar los plumajes blancos, pero el que no haya plumaje blanco no quiere decir que no haya, pues, que no sea síndrome de pollo blanco, ¿no? Interesantemente, eso es lo que hemos visto. Ok, ok. Otra consulta. ¿Podría comentar si hay presentación subclínica de esta enfermedad? Buena pregunta. Como el síndrome de pollo blanco, uno ve el pollo blanco pues, y dice, tengo el problema, ¿no? Pero lo que creemos también que puede ocurrir es que, especialmente con estos virus recombinantes, es que puede haber ciertos problemas. Uno no puede ver quizás mayor problema en la pigmentación del plumaje, pero encontramos que puede haber un fenotipo de renting stunting quizás. Entonces, eso es parte de nuestro siguiente manuscrito. Queremos explorar eso ahí. Sí. Ok. Otras preguntas. ¿Este virus es fácil de desinfectar? ¿Y qué medidas se deben tomar en una granja de pollos que ha tenido el problema de astrovirus? Medidas para ingreso de futuros pollos. Sí. Entonces, yo creo que tiene mucho más sentido controlar esto a nivel de reproductoras. En el área de pollo de carne, quizás lo que se puede hacer es de repente incrementar un poco los días de descanso y asegurarse que hay un buen compost, ¿no? Para reducir la cantidad de virus en el campo. Y cuando los pollos pues tengan acceso al astrovirus, pues sea ya cuando estén bastante más crecidos y no tengan más problemas, o la incidencia o la replicación del virus no sea tan mala como lo sería en un pollo de día de edad. Básicamente eso. La desinfección es muy difícil. Este virus es un virus desnudo, similar al reovirus, entonces, o al adenovirus. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, ser muy diligente en la desinfección, y en la presencia de, obviamente, materia orgánica, ¿no? Porque eso evita que haya una buena desinfección. Hay historias, obviamente no confirmado, con otros virus desnudos, ¿no? Que, por ejemplo, con HCI, donde la mortalidad se ha enterrado cerca y han vuelto a esa granja y la primera campaña no pasó nada, en la segunda ya comenzaron a haber problemas, ¿no? Porque es difícil de desinfectar ese virus, siempre hay un poco por ahí. Otra pregunta. Viendo la vacuna contra astrovirus a futuro, en lo cual sería necesario o posible, ¿cómo se relaciona la viremia con el estatus de inmunidad del lote de reproductoras? Sí. Entonces, nosotros creemos que una vez que hay una vacuna, lo que va a haber va a ser mucho más difícil para el virus poder hacer una infección generalizada. Ustedes han visto sus hígados, ustedes han visto esos intestinos. Entonces, lo que hacen los virus entéricos usualmente es el órgano diana vendría a ser el intestino. Entonces, entran al intestino, al enterocito y luego salen y se excretan por las heces. Pero en las cepas patógenas, lo que ocurre es hay una viremia, como bien ha mencionado el amigo preguntante, en el cual otros órganos de la economía son afectados. Entonces, cuando uno utiliza una vacuna, digamos, que sea una vacuna inactivada quizás para que los títulos de anticuerpos estén altos, entonces lo que va a hacer esta vacuna en teoría sería evitar la colonización del virus, la replicación del virus en órganos internos. Entonces, eso limita el ámbito de replicación del virus, ¿no? En todo caso, eso sería el objetivo ahí, que es incrementar la resistencia a la replicación de órganos internos, entonces evitar la posibilidad de una
de una transmisión vertical también. Una pregunta interesante. ¿Este virus es exclusivo de reproductoras de broilers o han habido reportes en reproductoras de ponedoras o incluso en ponedoras comerciales ocasionando bajas de producción? Ah, muy interesante. No tengo entendido que haya habido este problema en reproductoras ponedoras. No. Pero es interesante también porque ustedes saben que las ponedoras no crecen en la medida que crece pues, un broiler. Entonces, probablemente existan algunos casos en los cuales las ponedoras simplemente no ganan peso como deberían, pero no lo reportan o no es tan dramático como lo podríamos ver en pollos de carne, ¿no? Porque el producto ahí vendrían a ser los huevos, ¿no? No, o sea, para responder la pregunta sucintamente, no conozco de casos en ponedoras. Ok. ¿Hay alguna relación con huevos blancos en reproductoras? No, la calidad de huevo no se afecta. La, sí, la calidad de huevo no se afecta. El huevo blanco vendría a ser, yo estaría sospechando más de quizás algunos coccidiostatos o de bronquitis infecciosa. Ok. Como rule-outs, ¿no? Como diagnóstico diferencial. La doctora Mónica te envía felicitaciones por las investigaciones y consulta. En la tabla mostrada, la edad más tardía fue de 40 semanas. ¿Esto ¿por qué crees que se dio? ¿La granja estaba aislada o porque consideras la presentación tardía? Una muy buena pregunta, doctora. No sabemos. Hay mucha información que lamentablemente no tenemos acceso debido a que los actores pues son bastante están separados entre ellos y muchas veces los récords son difíciles de obtener. En este caso, todas las granjas de reproductoras en Alberta están bastante alejadas. Lo que creemos, obviamente, que si se recuerda bien, esta granja en particular no es una granja que normalmente tenga el problema. Entonces, nosotros lo que pensamos, y esto es lo que pensamos, lo que creemos, es que fue pues, un ingreso, una rotura de bioseguridad, ¿no? Pero de ahí a los detalles no sabemos, sospechamos. Ok. Te siguen felicitando por el excelente trabajo y te preguntan por el porcentaje de mortalidad en los pollitos bebé. Creo que pusiste hasta el 20%, me parece. Sí, déjame ver, para poder tener más. Entonces, en las presentaciones que hemos visto, usualmente lo que hay es sacrificios y cuando ocurren en la planta de incubación hacemos sacrificio un 2% más o menos, varía más o menos ahí. Y de esos hay una variación en el porcentaje que pueden tener este pelaje blanco, este plumaje blanco, ¿no? Okay. Pero hay otra presentación que es la que mostré como caso 2, que viene como un poco más combinado con otras cosas, ¿no? Como con colibacilosis, onfalitis, ¿no? Entonces, en esos casos parece que hay mayor mortalidad en primera semana. Otra consulta. ¿Has visto alguna otra presentación clínica en el lote donde hubo pollitos blancos al nacimiento? ¿O ya se puede considerar lote normal? Sí, eso usualmente ocurre solamente por 15 días y ese es el bajón de producción y luego ya vuelve a la normalidad. Entonces, en un sistema como el canadiense en el cual se requiere tener gran precisión al momento que uno planea la carga de pollos, entonces eso es un problema, ¿no? Conversando sobre este tema con el doctor Scott Gasting, que es el veterinario de Tyson, él también tiene estos tipos de problemas y mencionó en una presentación que pues es una molestia constante, ¿no? O sea, no es que sea un problema como... Bueno, hay unos problemas pues que son catastróficos, ¿no? Influenza aviar, ¿no? Hay otros problemas que a uno se lo van comiendo a poquito, ¿no? Son problemitas así chiquitos, coccidiosis, por ejemplo, siempre va a haber, ahí siempre van a estar, digamos que
disminuyendo la producción, y hay otros temas pues que son molestos, como por ejemplo este aquí. Uno esperaría estar teniendo un número de aves para poder cargar, pero no las tienen porque simplemente los huevos pues se murieron, y los números de pollos que salen pues luego uno tiene que sacrificar muchos de ellos, y bueno, pues simplemente pollos que no están ahí para convertir su alimento en carne. Básicamente eso. Ok. La mayoría de estos pollos blancos tienen problemas locomotores de tamaño y son considerados como descartes. ¿Tendría relación con picos de producción para que exacerbe el problema? Mm. Yo creo que sí hay una relación, pero no es una relación, digamos que desde el punto de vista que un pico de producción significa un estrés para el ave, ¿no? Entonces uno ve que hay muchas enfermedades que en el pico de producción como que se potencian de alguna forma por este estrés, ¿no? Pienso que es eso, no tengo información o evidencia de algo más. Bueno, una de las últimas. Sabiendo sobre la incidencia de la infección en una explotación avícola, ¿se podría considerar que es esporádico o frecuente? ¿O es muy esporádico o frecuente? Entonces, eso tendría mucho que ver con la densidad de la producción. En el caso de Alberta, por ejemplo, como mencionaba, las granjas están muy espaciadas unas de otras. Tan espaciadas que bronquitis infecciosa no es un problema en pollo de carne. Entonces, lo es más, incluso, es más un problema de HCI. Hay mucho problema de adenovirus que se controla pues, básicamente con programas de vacuna autógena. Yendo a la pregunta del colega, eso depende mucho de la densidad. Yo tengo entendido Okay. que en Brasil hay muchos más casos y son, quizás uno podría llamarlos pues, más frecuentes en algunas zonas. El problema aquí en Canadá, yo lo podría catalogar ahora, ya casi 7 años después del primer caso en Alberta, como un problema que ya no es tan frecuente, sino es ya un poco más esporádico, ¿no? Básicamente por temas de comunicación, temas de trabajo en saber identificar el problema a tiempo, en saber corregir aquí, corregir allá, cosa que los efectos eh, del problema pues no son tan fuertes, ¿no? Pero aún así no hay una vacuna y lo más probable es que este problema pues vaya poco a poco a ser más prevalente en múltiples países, ¿no? Porque así como hemos visto que hay eh, evidencia de recombinación, esto es porque el virus está mutando para hacerse más eficiente y poder seguir en este juego de huésped patógeno, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que en los años 80, en los años 90, estos casos eran muy esporádicos y ahora son cada vez un poquito más conocidos, ya más descritos y todo eso, entonces yo creo que en un futuro, digamos que si no tenemos la guardia en alto, probablemente se distribuya mucho más, ¿no? Ok, Víctor. Nuevamente, muchas gracias por tu excelente presentación. Nosotros como AMEVEA nos sentimos muy orgullosos de que profesionales peruanos y sobre todo jóvenes estén triunfando fuera del país, ¿no? Es tu caso. Hemos tenido la oportunidad también de tener como conferencista a Daniel Maecagua y anteriormente a Roxana Sánchez, ¿no? Y los tres nos han dado bastante información y sus presentaciones han sido bastante excelentes, ¿no? Yo quisiera agradecer un ratito, quisiera Okay. agradecer mucho esta oportunidad de poder salir y de todos los profesionales que hemos salido de Perú y a buscar un mejor entrenamiento y todo. Yo creo que todos los amarquinos le debemos mucho a la doctora Elena Icochea y a la doctora Mónica Alba, a los que hemos gozado de sus clases. Yo estoy eternamente agradecido a ambas grandes investigadoras. Yo creo que soy un mejor veterinario gracias a ellas. Sobre eso. Yo supongo que sí, yo creo que sí. Y bueno, está presente Mónica, creo que no está la doctora Eliana, pero bueno, tus palabras la deben llenar de orgullo también. En nombre de AMEVEA te damos las gracias por tu excelente presentación y con ayuda de ENA, nosotros tenemos una costumbre
ya que es virtual esta presentación, pero siempre necesitamos del aplauso de la concurrencia, así que Ena va a dar espacio por un par de minutos para que puedan aplaudir, van a abrir los micrófonos y probablemente también videos para que te podamos demostrar las gracias por tu presentación. No sé si la presentación del doctor Víctor Palomino. Muchas gracias. Muy bien, Víctor. Nuevamente, muchas gracias por tu presentación. Ok, y espero poder estar en contacto contigo para una próxima oportunidad. Y a ustedes, amigos asociados, muchas gracias por su participación.